Ya vimos que el ahorro es una condición fundamental para crecer financieramente. Y ya mediste cómo está hoy tu capacidad de ahorro y qué tanto ahorro tienes para enfrentar una interrupción eventual de tu ingreso. Sin embargo, no podemos desconocer que para muchos la deuda también va a tener un lugar importantísimo en nuestra vida. Sino para todos va a tener ese lugar importante en nuestra vida. Así que es hora también de que midamos cuál es nuestra capacidad, cómo está nuestra capacidad de endeudamiento, qué tanta deuda tenemos y si vale la pena encender o no una primera alerta de si es importante hacer esto prioritario hoy en nuestras finanzas personales o no. Entonces, miremos primero ¿cuál es la ciencia detrás de la deuda? Así como vimos cuál era un poco la ciencia y la lógica del ahorro y por qué era importante en nuestra sesión pasada, miremos ahora cuándo puede ser, por ejemplo, una buena idea utilizar el crédito. Sobre todo porque una de las creencias más comunes alrededor de la deuda es que existen cosas como deudas buenas y deudas malas. Mi posición frente al tema de las deudas buenas y deudas malas es que no existe tal cosa. No es la deuda la que es buena o la que es mala. La deuda es simplemente una herramienta de nuestras finanzas. ¿Dirías tú que un martillo es bueno o es malo? Depende de qué quiera hacer yo con ese martillo. Tal vez el martillo es muy bueno para clavar una puntilla en la pared, pero tal vez el martillo es una pésima herramienta para lijar una pared. De la misma forma, la deuda no es buena ni mala, sino que el uso que hago yo del crédito puede terminar siendo adecuado o inadecuado. En ocasiones siento que decir que la deuda es buena o mala es transferir nuestra responsabilidad al producto financiero y no entender que los responsables de lo adecuado o no adecuado en nuestras finanzas personales somos nosotros mismos. Así que un primer principio con el que podríamos imaginar situaciones en las que la deuda, por ejemplo, puede ser muy bien utilizada, es entender que al final la deuda la podemos utilizar o para comprar activos, por ejemplo, es decir, comprar un apartamento, comprar un vehículo, comprar algo de tecnología, o para llevarla al gasto. Ejemplo, pagar unas vacaciones o pagar un congreso de algo de educación, pagar nuestra maestría, ese tipo de cosas podemos hacerlo eventualmente con deuda. ¿Dónde está la diferencia entre cuándo puede ser un buen uso y cuándo puede ser un uso no tan adecuado? En un principio financiero que nosotros diríamos o expresaríamos de la siguiente manera. La utilidad o el retorno del uso que yo haga de la deuda debe ser mayor que el costo de esa obligación. Pensémoslo nuevamente. Que esa cosa en la que yo utilice la deuda sea la compra de un activo o sea eventualmente un gasto, es decir, ejemplo, pagar un congreso de educación, pagar mi maestría o cosas por el estilo, que la utilidad o el retorno o la rentabilidad de ese uso sea mayor o supere al costo de la deuda. ¿Cuál es el costo de la deuda típicamente? La tasa de interés que pagamos por ese crédito. Ahora, no es fácil muchas veces en nuestras finanzas personales poder entender cuál es la rentabilidad de algo como un congreso de educación. No es tan sencillo poder entender la rentabilidad de algo como una bicicleta o un carro o algo, por ejemplo, que terminemos comprando con deuda. Al final, otra forma de pensar en esa rentabilidad, en ese retorno o en esa utilidad sería el beneficio que percibimos por haber utilizado la deuda para adquirir ese bien o para haber pagado ese servicio. Si creemos, por ejemplo, por poner cualquier caso, que pagar unas vacaciones nos va a traer un beneficio de muy corto plazo porque la vamos a pasar muy bien en vacaciones, pero después vamos a pasar muchos años dejando de hacer otro montón de cosas porque estamos pagando una deuda que adquirimos por tomar esas vacaciones, probablemente lleguemos a la conclusión de que el beneficio de esas vacaciones no es suficientemente alto como para justificar el uso de la deuda, dependiendo obviamente de la tasa, del plazo, de las condiciones del crédito que hayamos utilizado. Entonces, en resumen, lo que quiero que tengas presente en este momento es la deuda que has utilizado hasta el momento, la deuda que hoy tienes acumulada.
¿Estás disfrutando todavía el beneficio de eso por lo que te endeudaste o ya dejaste de utilizar ese beneficio? Si ya no tienes ese beneficio, si ya no estás experimentando un beneficio por eso para lo que utilizaste crédito y en cambio tienes el crédito y todo el costo asociado a la deuda, entonces podrías pensar que ya es hora de empezar a salir de esos créditos y priorizar el pago de esos créditos dentro de tus finanzas personales. Ahora, ¿cómo saber, aun cuando utilicemos bien usada la deuda, si de pronto nos hemos excedido en la cantidad de deuda que podemos tener en este momento en nuestras finanzas personales? Pues bien, así como le tomamos una fotografía a tus ingresos, así como le tomamos una fotografía a tus gastos, así como le tomamos una fotografía a tu ahorro, es hora de que le tomemos una fotografía a tu nivel de endeudamiento actual. Hay básicamente dos formas de evaluar cómo está ese endeudamiento hoy. La primera, desde lo que los financieros llamamos solvencia, y para eso lo que puedes hacer es una lista completa de tus activos, es decir, de las cosas de valor que tienes o de los derechos que tienes, como por ejemplo una deuda que le puedes cobrar a alguien, una plata que le prestaste a alguien. Suma todos tus activos y suma todo lo que debes actualmente. Siempre que el valor de tus activos supere el valor de tus deudas, puedes decir que tienes solvencia. Si el valor de tus deudas supera el valor de tus activos, entonces no tienes solvencia. Podrías decir de alguna manera que eres insolvente. Sin embargo, para muchos de nosotros, en ciertos momentos de la vida, probablemente seamos insolventes. O sea, el día que tomemos, por ejemplo, un crédito de vivienda y al mismo tiempo tengamos unos créditos de educación y de pronto unos créditos de libre inversión que hemos utilizado para algo, probablemente seamos insolventes. ¿Significa eso que estamos muy mal en nuestras finanzas? No. Igual, por ahora, no queremos todavía emitir juicios de valor sobre cómo estamos, si estamos bien o estamos mal. Solo queremos tomar esa fotografía. La que te sugiero que utilices en este momento como indicador para hacer esa evaluación más adelante será cuánto estás pagando de tu ingreso actualmente todos los meses a las cuotas de tus créditos. Así que el reto de esta unidad es el siguiente. Quiero que sumes las cuotas que estás pagando todos los meses por tus créditos. Toma todos tus créditos y suma las cuotas mensuales de todos estos créditos. Si tienes un crédito en donde las cuotas pueden ser variables, como por ejemplo una tarjeta de crédito, porque unas compras las diferiste a un mes, las otras a 3 meses, las otras a 6 meses, y entonces un mes viene más costosa, un mes viene un poco más económica, puedes pensar en un promedio de cuánto normalmente pagas por tu tarjeta de crédito y tomar ese como valor de referencia. Luego, súmale todas las otras cuotas que pagas mensualmente por el resto de tus créditos. Si tienes un crédito, por ejemplo, personal, en donde te dijeron, ¿sabes qué? Págame cuando puedas. Igual, pon aunque sea 1,000 pesos, 10,000 pesos para pensar que igual en algún punto tienes que completar el dinero para pagar ese crédito. Suma todo ese valor de todas esas cuotas mensuales y divídelo entre tus ingresos netos. Ya viste lo que era un ingreso neto en el capítulo anterior. Ese número te va a dar algo entre 0 y a veces puede dar más de 1. Si da más de 1, es importante que enciendas una pequeña alarma. Eso se expresa como un porcentaje multiplicándolo por 100. Y eso significa qué porcentaje de tu ingreso estás destinando al pago de deudas. Todavía no te voy a decir si eso es bueno o si eso es malo, eso lo vamos a ver en la próxima unidad. Finalmente, para ayudarte en esta tarea, puedes utilizar el archivo en Excel que encontrarás en los archivos de esta unidad, en donde además te mostraré cómo puedes calcular el promedio de costo que estás asumiendo actualmente por el nivel de deuda que tienes y cómo puedes interpretarlo. Así que manos a la obra, toma el archivo, completa toda la información de tus deudas y mira cómo está hoy el nivel de endeudamiento, qué tanto está afectando las deudas que tienes, la liquidez de la que puedes disponer en el mes a mes, y nos vemos en la próxima unidad.